Muy buenas tardes, amada familia, amados amigos de su programa, La Vida en el Reino de Dios. Otra vez, como siempre decimos, es un placer, un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión. Fíjense que las pasadas semanas no pudimos hacer el programa, pero ya gracias a Dios estamos de regreso. Y como siempre les advertí, no iba a estar solo. Esta tarde tengo un amigo que ya conocen en este programa, es un amigo viejo de este programa. Viejo. Se llama Alexander Cifuentes. Alex, Pastor, bienvenido nuevamente. muchísimas gracias. La verdad que muy feliz por este honor, porque realmente últimas semanas he escuchado muchos comentarios muy buenos con respecto a esto. Como sabemos, lo que dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo, verso 14, que el fin iba a llegar cuando el evangelio del reino de Dios se viviera, se mostrara por este planeta. Qué lindo. Así que qué lindo y qué mejor que poder predicar este evangelio a través de las redes, a través de este programa, y no solamente predicar, sino enseñar estos principios que nos ayudan bastante. Así que he escuchado muy buenos comentarios, la gente la verdad lo está percibiendo muy bien, y lo más importante es de que al final del día sabemos de que el Espíritu Santo le va a revelar este reino a muchísimas personas, y eso es una de las cosas que llena mi corazón de mucha alegría, porque este mensaje se está llegando a muchas personas y está transformando muchas vidas, que al final del día es lo más importante. Amén, qué lindo, así Gracias. es. Fíjense que si se han dado cuenta, hemos estado teniendo diferentes amigos, hermanos, líderes de esta comunidad, compartiéndoles un poco acerca de lo que es la vida en el reino. La otra vez, cuando tú estuviste, yo creo que te pregunté de cómo te había sido la experiencia desde que viniste a vivir en este reino. Pero ahora te pregunto, Alex, ¿qué te ha parecido lo que mis demás hermanos, tus amigos, que por años ya tú los vienes viendo haciendo esto, viviendo esto? ¿Cómo te pareció lo que ellos dijeron, cómo lo dijeron, qué transmitieron, qué tú captaste en lo que ellos trataron de compartirnos? La verdad que me ha gustado muchísimo porque hay muchísimas personas que lamentablemente tienen muchísima información. O sea, cuando tú hablas con ellos son diccionarios abiertos. Y lo triste del asunto es que no viven lo que predican. Hmm, Y con mis amigos, pues mis hermanos, ha sido algo muy bonito porque yo mismo he sido testigo del crecimiento de ellos en este reino, qué de lindo. cómo ellos han prosperado, de cómo ellos han crecido, han madurado. Y entonces cuando, claro, vienen y hablan, no están hablando de algo que conocen, sino es algo que conocen y viven. Qué lindo. Y al final del día eso es lo más importante, pues que se pueda vivir aquello que conocemos, que podamos adquirir estas revelaciones preciosas de Dios y vivirlas, que es lo más importante. Porque ¿qué le sirve a una persona conocer tanto y no vivirlo? Hmm. Y la iglesia lamentablemente ha caído en eso Sí, muchas veces. La gente se conforma con conocer muchos pasajes bíblicos, conocer el orden de los libros de la Biblia, saber mucho, mucha información, mucho conocimiento, pero a veces cuando tú los vienes a ver en su matrimonio, en su familia, en sus negocios, en su vida, en su diario vivir, sí, muestran un desorden. muy lejos de lo que Dios desea para ellos. Y no es una crítica a esto. Quiero aclarar que no estamos aquí para juzgar, condenar, criticar a nadie. Lo que queremos es que se logre entender que como nosotros hemos titulado este programa, La vida en el reino de Dios, queremos llevar al corazón de cada uno de ustedes que crean y entiendan de que esto no es simple información, de Exactamente. que esto no es solamente conocimiento, esto es una verdad. Esta es una vivencia, estas son cosas que Dios quiere que tú tengas hoy en día. Por eso quiero comenzar, Alex, hablando acerca de el propósito por el cual Jesucristo vino, y lo hemos mencionado en este mismo programa en otras ocasiones. Pero esta tarde quiero que empecemos con esta declaración. El propósito de Jesús fue que el reino de Dios, su Padre, viniera al corazón de los hombres. ¿Qué quiere decir eso en tu vida práctica, en tu diario vivir específicamente? ¿Qué significó el que Jesús traiga el reino de su Padre a tu corazón? Eso fue maravilloso porque tal vez mis primeros años, se podría decir, vivía tal vez de una forma religiosa. Y cuando el reino de Dios llega a mi corazón, llega a mi vida, empezó a hacer cambios extraordinarios. Me podría pasar, yo creo que toda esta tarde hablando de todos los cambios que han sucedido en mi vida o cómo Dios ha estado cambiando mi vida.
pero realmente podría mencionar algunos. Por ejemplo, uno de las cosas que a mí me impactó y vino a cambiar muchísimas cosas es, por ejemplo, lo que es la administración. Nos damos cuenta que en el principio, dice la Biblia, cuando nos vamos al Génesis, que no había plantas, no había árboles, no había ningún tipo de árbol frutal, porque dice que no había llovido. Y no había llovido porque no había un administrador. Cuando yo veo esa escena, o mejor dicho, cuando Dios me revela esto a mí, me doy cuenta que si yo no administro lo que es de Dios de la manera correcta, entonces yo lo voy a perder. Hmm. Hace ratito usted hablaba con respecto a personas que lamentablemente pierden sus familias, pierden sus negocios, pierden amistades, pierden tantas cosas, y es porque no están administrando las cosas de la manera correcta. Entonces, yo estuve de este lado de la frontera, se podría decir. Era una persona que no entendía el concepto de administración, y ahora pues estoy del otro lado. Entonces me gustó muchísimo porque este reino bendito, cuando llegó a mi vida, vino a ponerle orden a mis pensamientos, vino a ponerle orden a mis prioridades, y pues también ahora puedo decir que estoy administrando mucho mejor las cosas. Estoy administrando mejor mi familia. Yo tuve problemas en mi hogar, con mi esposa, bueno, tal vez mis hijos no habían nacido, pero tenía situaciones difíciles. Hoy en día son mucho mejores. Tuve problemas en mi economía. Ay, pasé por se puede decir, por problemas muy serios cuando se trataba de la economía de la casa. Tuve un negocio, el cual no me fue bien, pero cuando entendí y decía, es solamente uno de los tantos puntos que este reino vino a trabajar en mi corazón y en mi vida. Pero cuando verdaderamente entendí esto, todo empezó a cambiar. Y eso es una de las tantas cosas que podría decir que cambió mi vida. Qué bueno, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que como estamos hablando acerca del reino de Dios, el reino celestial, el reino espiritual, cosas invisibles, que estas cosas no tienen injerencia en nuestra vida diaria. Y eso es mentira. Cuando el reino de Dios viene a tu vida, no solamente lo espiritual es transformado, sino también todo lo que tiene que ver con tu esfera de gobierno, de dominio o de administración, como Alex está diciendo. Comprendan esto porque es muy importante. Hay gente que cree y piensa que si yo espiritualmente hablando estoy bien, no importa que todo lo demás, lo exterior, lo material, lo carnal, lo humano, esté en un desorden porque yo delante de Dios estoy bien. Eso es mentira. Cuando una persona espiritualmente hablando está su vida en orden, entonces todo su entorno viene al mismo orden. ¿Por qué? Dice la Biblia que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hasta que Dios habló y comenzó a ordenarlo todo. Cuando Dios habló y comenzó a ordenarlo todo, entonces ahora el Espíritu de Dios tenía sobre qué trabajar. Y el trabajo del Espíritu de Dios fue específicamente ese, comenzar a ordenar el desorden que había en toda la creación. Por esa razón, cuando el hombre fue creado y el Espíritu de Dios viene a él, ¿qué ustedes creen que hace con el hombre? Exactamente lo mismo. Las leyes que Dios le estableció al hombre, se las estableció en su corazón por medio de su espíritu, con el fin de ¿qué? De que pueda vivir en orden. Mis amigos, mis hermanos, ay, si ustedes pudieran entender, guiados, revelado esto por el Espíritu de Dios, de que si una vida espiritual está bien como debe de ser, todo lo demás en su entorno viene de la misma manera. ¿Por qué? Porque tu vida, tanto espiritual como material, como física, como natural, viene bajo el dominio de Dios. Y si Dios es el rey, nada puede estar en desorden. Alex, argumenta un poco más con respecto a esto, porque este es el tema principal de por qué nosotros queremos que este mensaje llegue allá afuera. La gente no entiende que si Dios es el rey, su vida no puede ser un desorden. Exactamente. Yo pienso, bueno, realmente se nos ha enseñado que el pensar, decir yo pienso, no es muy válido en un reino. Pero una de las cosas, dicho, una de las cosas que también yo he visto y ha funcionado en mi vida ha sido el entender de que yo soy un representante de Dios en la tierra. Como usted decía ahorita, todo empieza en lo espiritual. Si en lo invisible hay un orden, si en lo invisible está todo perfecto, pues se va a manifestar en lo físico. Así es. Y cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, cuando nosotros decimos que somos ciudadanos del reino de los cielos, estamos diciendo nosotros somos representantes de ese reino en la tierra. El problema con eso es que si verdaderamente no estás viviendo los principios de Dios, no estás viviendo en esa cultura, entonces se puede decir que estarías hasta mintiendo, o aún más,
dejando en mal a Dios, porque se supone que tú lo representas. Qué terrible. Entonces, estas cosas a mí se puede decir, me vinieron a partir la cabeza, me cambiaron mi forma de ver las cosas, porque en un momento dije yo, ¿a quién estoy representando? ¿Cómo es posible que yo diga que soy hijo de Dios y tenga un desorden en todo lo que estoy haciendo? Ay, no, pero meterte en ese punto, mi hermano. Ale, porque hijo de Dios es cualquiera. Exactamente. Hoy en día cualquiera dice yo soy hijo de Dios. Yo me recuerdo que hace años yo enseñaba, que yo le preguntaba a una persona, ¿y tú te consideras hijo de Dios? Y me decía, ni que fuera una vaca. Como dándome a entender, ¿verdad? Como que los animales son los que no pueden decir que son hijos de Dios. Pero espérate, si nos vamos a la creación, si nos vamos al orden establecido por Dios, dice la Biblia que los animales están esperando que los hijos de Dios se manifiesten para que ellos puedan ser redimidos. Exactamente. Porque nosotros somos los que lo tenemos a ellos fuera del gobierno de Dios. Óyete qué cosa más terrible. Eso quiere decir que una vaca, un caballo, cualquier animal, tanto salvaje como doméstico, se puede considerar más hijo de Dios que un hombre. ¿Por qué? Porque estos animales están en la misma condición que Dios le estableció desde el principio. Nosotros somos los que salimos del gobierno de Dios y vinimos al mundo. Pero cuando digo vinimos al mundo, no a este planeta, sino al mundo creado por las religiones, por Satanás, por el desorden de los hombres, fuera completamente del dominio de Dios, y a Dios no lo tenemos verdaderamente en el corazón, pero nos llenamos la boca en decir, soy Somos hijo de Dios. Y bíblicamente, cuando vemos, dice, ¿quién es un hijo de Dios? Aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Aquella persona que vive en el reino de Dios. Aquella persona que entiende, comprende las leyes, los principios de Dios y los obedece. Ese es un hijo de Dios. Pero tal vez este concepto para muchos es un poquito difícil, porque como usted decía, hey, todos decimos que somos hijos de Dios. Nadie va a decir, no, yo soy hijo de Satanás, ¿verdad? Ni que estuviera loco. ¿Quién se atreve a decir que es hijo de Satanás? Al menos alguien que esté poseído. Claro. Pero realmente hay ciertos frutos que un hijo de Dios tiene que mostrar. Entonces, yo puedo decir que soy hijo de Dios, puedo decir que tengo fe, puedo decir que represento a Dios, pero realmente Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. O sea, mira a una persona, mira sus frutos, mira sus obras, mira lo que está haciendo y tú vas a decir si es un hijo de Dios o no lo es. Entonces, es un poquito triste porque hay muchas personas que tal vez no entienden los conceptos a cabalidad, pero como usted decía hace ratito, se trata de vivir esto, se trata de entenderlo y no se entiende a cabalidad hasta que el Espíritu de Dios te lo revela. Fíjate que allá afuera hay dichos, ¿verdad? La gente en el mundo tiene sus dichos. Y, por ejemplo, cuando quieren decir que el muchacho, la muchacha, el niño, la niña, el hombre, la mujer, se parecen a sus padres, dicen de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? O dicen en otra he escuchado que dicen la fruta no cae lejos del árbol, algo así, como dando a entender, son iguales, se parecen. Y yo no puedo comprender, mi hermano, de verdad, cómo es posible que la iglesia haya permitido que nosotros aceptemos el hecho de que alguien diga con su boca llena, ¿verdad? Soy hijo de Dios, cuando sus frutos no tienen nada que ver con la vida de Dios. Sí. ¿Sabe? Cuando tú miras las obras del Espíritu de Dios y cuando miras los frutos del Espíritu de Dios, y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que son hijos de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros a una persona que anda constantemente mintiendo, que anda constantemente robando, que anda constantemente viendo pornografía, deseándole la mujer al prójimo, haciendo cuantas cosas nada tienen que ver con Dios, aceptemos que se llamen hijos de Dios? Pero hasta cierto punto tú no le puedes prohibir a una persona que se llame hijo de Dios. Pero no solamente eso, sino que lamentablemente dentro de las iglesias a esas personas le entregamos cargos, le damos posiciones para que representen a la iglesia y para que representen a Dios. Y como tú decías hace un momento, dejan en vergüenza a Dios y dejan en vergüenza a la iglesia. Hace unos días escuchaba una frase y decía, la gente rechaza a la iglesia, pero ama a Jesús. Y eso es vergonzoso. A mí no me gusta reconocer eso, porque si yo creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, si yo creo que la iglesia es la novia de Jesús, si yo creo que la iglesia es la representante de Dios para que las personas lleguen al reino de Dios en esta tierra, yo no puedo aceptar
que se diga, quiero a Jesús, pero Yo no no quiero quiero su ir a la cuerpo. iglesia. Sí, Eso es mentira. eso es una barbaridad muy... Eso es terrible. Es Eso no es el terrible. reino de Eso no Dios. es, claro que no. Sí, porque ¿cómo es posible de que los representantes de Dios, o sea, cuando miramos la mente de Dios y cuando Dios establece su iglesia, la pone con un propósito muy importante? Y es que pueda expandir este reino, que pueda expandir la luz a todos los lugares. Ujú. Pero lamentablemente, yo creo que estos son a veces hasta líderes religiosos que han cambiado la verdad de Dios por Por la mentiras, mentira. por la Ujú, mentira. ujú. Entonces, claro, hoy las personas miran lo que la iglesia está haciendo y dicen, oye, pero esto no está bonito, esto no Hmm. está bueno, y se dan cuenta. Pero realmente es porque están mal representando a Dios. Y se ha visto a lo largo de los años el problema de la religión, el problema de los seres, de las personas religiosas, porque incluso Jesús dijo, los religiosos no entran al reino ni dejan que otras personas entren. Ah, eso es Y eso es terrible. terrible porque, o sea, es una condenación terrible para ellos. Porque ¿cómo es posible que estos líderes se supone que son los que le deberían demostrar a las personas el camino hacia el reino de Dios? Deberían demostrarle la puerta, aquella puerta angosta a las personas, pero no. Son las personas que lamentablemente le esconden la puerta, le esconden el camino, le traen un camino humano. Entonces, cuando miramos eso es feo, pues eso es, yo no sé, por muchos años tal vez, incluso podría decir de mis primeros años de iglesia, hace muchísimos años atrás, podía ver esto. Personas religiosas que lamentablemente no te mostraban el camino como era. Y tú dices, pero ellos son los que están representando a Dios. ¿Cómo es posible que estén haciendo eso? ¿Cómo es posible que desde acá enseñen una cosa, pero allá estén haciendo algo totalmente diferente? Entonces, volviendo al tema, se tiene que vivir. Esto se tiene que vivir, se tiene que enseñar y se tiene que vivir. ¿Por qué? Porque tenemos delante de Dios una responsabilidad muy importante como iglesia, el enseñarles a las personas. ¿Será que hemos bajado el estándar del nivel de vida que Dios estableció en su reino para los seres humanos por causa de nuestros mismos errores, de nuestros pecados, de las cosas con las que batallamos como hombres, como seres humanos? Y por eso hasta cierto punto hemos hecho concepciones con el pecado, con la maldad, con las cosas de este mundo, solo porque, hombre, es muy difícil llegar a la estatura del varón perfecto, como dice la Biblia. ¿Qué tú crees con respecto a eso? ¿Por qué hemos aceptado? ¿Por qué hemos permitido que la verdad de Dios se diluya tanto y no se pueda vivir el reino en la tierra? Bueno, primero, la verdad, Dios no cambia. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, sigue siendo exactamente lo mismo. Pero tal vez, como usted decía, si miramos la iglesia hoy y miramos la iglesia de hace 2000 años, pues hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque hoy como que se aceptan más las cosas, como que la iglesia hoy en día quiere compartir con el mundo las cosas. Y realmente no debería ser así, pues, porque la palabra de Dios es ¿cómo se llama? Perfecta. Y Dios pues no comparte nada con el pecado. Pero lamentablemente yo no sé si tiene que ver mucho la tecnología, si tiene que ver la ciencia, si tiene que ver los tiempos en que estamos, pero no debería ser así. Realmente no debería ser así. Yo no sé, hace tal vez, yo creo que hablábamos de hace unos 30 años atrás, especialmente aquí en Estados Unidos. No importaba a qué iglesia la gente fuera, era ley que las personas un domingo se vistieran y se fueran para la iglesia. Pero hoy en día, lamentablemente, eso no se ve. Por ejemplo, en el lugar donde vivimos, es muy rara las personas que uno puede decir, hey, están yendo a la iglesia. O son parte de la iglesia, porque nosotros en realidad somos la iglesia de Cristo. Ujú. Entonces, tal vez simplemente yo creo que fue, bueno, está escrito, proféticamente está escrito de que en los últimos días la iglesia se va a enfriar y nosotros pues estamos aquí para dejarles saber de que esto no tiene que pasar. Nosotros no podemos ser personas tibias, tenemos que animarles, tenemos que trabajar en eso, porque claro, un gran porcentaje de las personas lamentablemente sí se está yendo a la iglesia. Ahorita con lo que pasó del COVID, yo creo que hablábamos el otro día, pero Ujú. son cientos o miles de personas, si no millones, que lamentablemente se fueron de la iglesia. Entonces es triste la verdad. Pero fíjate que, continuando con este tema, si el reino de Dios llega a tu corazón, Dios quiere, como dice la Biblia, que
tú seas ahora una nueva criatura en Cristo. Que las cosas viejas pasen y que ahora tú seas una nueva creación. Por eso le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no vivirás en este reino, no entrarás en este reino. Porque lo que el Señor estaba dando a entender era, no es que necesites ser perfecto, pero sí que cambie tu manera de pensar. El Exacto. reino de Dios es real, está vigente hoy, es eficaz, funciona, porque el Espíritu de Dios, a través de su bendita palabra, establece su verdad en el corazón de los hombres, en su mente, en su alma, en su espíritu. Es más, la promesa está, escribiré mis leyes en sus corazones. Exactamente. Por lo tanto, yo creo, Alex, y lo he vivido, de que cuando tú tienes comunión con Dios, de verdad que no importan los tiempos en los que esté viviendo y lo que el mundo esté haciendo. Si tú tienes comunión con Dios, y enseñamos en la iglesia hace poco que comunión con Dios es ese intercambio de pensamientos, de ideas, de voluntad y de sentimientos entre Él y tú y Él. Eso es comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu de Dios, es mentira que tú vas a ser la misma persona que eras antes, ¿no? No, es que eso sí Es mentira, pues. Sí, sí, claro. Cambias, eres Eh, transformado. El nacer de nuevo es algo muy lindo, porque como usted decía, las leyes, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y cuando vive en nosotros, pues ordena todo de adentro hacia afuera. Entonces, vas a ser una persona totalmente diferente. Vas a ser una persona que Dios pensó que deberías de ser. En la carta de Efesios encontramos de que nosotros fuimos predestinados para hacer cosas grandes, para ser santos delante de Dios, para Mm, cumplir un propósito. Y esas cosas son muy lindas cuando las entiendes. Yo me puedo decir que yo he estado caminando en esto ya por varios años, gracias a la misericordia de Dios. Y es fácil, la verdad que es fácil porque es Dios el que no solamente pone el querer, como el hacer de su voluntad en nosotros por causa de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Cristo Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos iba a dejar saber esas verdades que Él tiene allá. aleluya. Y la verdad que eso es lo que a nosotros nos apasiona, porque sabemos de que el Espíritu de Dios está guiando nuestra vida. Eh, Tal vez hay personas que puedan decir, pero ¿cómo sé yo que estoy en el camino correcto? ¿Cómo sé yo que estoy viviendo en la verdad? ¿Cómo sé yo que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Y realmente es fácil cuando se tiene, como usted decía, relación con el Espíritu de Dios, con Dios mismo, cuando el Espíritu de Dios guía su vida. Es mucho más fácil. Hoy en día ya no cuestionamos eso, simplemente vivimos, simplemente recibimos las instrucciones de Dios y hacemos lo que Él quiere. Y eso es, pues, tal vez no es de la noche a la mañana, porque sería mentiroso si yo dijera fue muy rápido. No, fue algo paulatinamente, pero hubo un proceso. Así es. Y nos damos cuenta, como se decía anoche, que en los procesos es que las personas, lo mejor de las personas surgen, pues. Ujú. Entonces, el nacer de nuevo, como usted decía, es lo mejor. Cuando una persona ha nacido nuevo, cuando una persona verdaderamente recibe la revelación de este reino en sus corazones, pues todo es mucho más fácil. Y una persona nunca va a ser igual. Mm. Nunca va a ser igual. Porque una persona que tiene a Dios en el corazón va a hacer cosas extraordinarias y nunca va a ser la misma persona. Qué tremendo. Esto es lo que yo creo con todo mi corazón, a lo que se refería el Señor Jesús cuando dijo, de entre los nacidos de mujer, ¿ah? Ujú. No ha nacido uno más grande que Juan el Fue Juan el Bautista. Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino, mayor es que él. Esta es una palabra que mucha gente, yo sé que le dan diferentes interpretaciones, pero yo creo que la más sencilla de la interpretación de este verso fue Juan el Bautista, de entre todos los profetas, porque él vino a ser como el El último de último de los entre profetas. los profetas, Ujú. el que no solamente anunció la llegada del Mesías, sino que lo vio. Por eso el Señor Jesús dijo, entre todos, Él es el mayor, porque Él fue el que fue escogido para tener el privilegio de tocar y ver aquello que los otros hablaban y anunciaban, pero no habían visto. Y sin embargo, por encima de Juan está aquel que ahora el Espíritu de Dios viene a habitar en él. Así como Juan vio
que el Espíritu de Dios vino y habitó en Jesús, porque esa era la señal, el Ujú. que tú vieras que venga y se mantenga, que permanezca. Exactamente. Juan el Bautista podía percibir y ver la obra del Espíritu Santo, así como todos los antiguos profetas, que el Espíritu venía, pero se iba. En Jesús fue el primero que vino y permaneció, pero después de él, en todos nosotros que vinimos a creer en él Qué y que bendición. recibimos este reino. Óyete qué cosa más preciosa. Por eso Jesús dijo, entre todos, él es el mayor, porque igual que todos ustedes, el Espíritu venía a él, pero se iba. Sin embargo, de aquí en adelante, todo el que cree en mí, el que me recibe a mí, también lo recibe a él. Ah, Y él va a venir a qué vivir en ustedes. maravilloso. Y de ahí en adelante, cuando él viene a vivir en ti, es que no puede seguir siendo. Se me paran los pelos. Hey, sinceramente, cuando escuchamos eso, eso es lindísimo. Oh, qué privilegio que el Espíritu de Dios pueda habitar en nosotros. ah, Como usted decía, en el Antiguo Testamento había muchas personas que anhelaban esto. Había personas, Moisés lo vio, David lo vio, todos los profetas vieron ese día. Y Juan el Bautista lo palpó. ah. Pero nosotros hoy somos tan afortunados porque nosotros lo tenemos. Nosotros vivimos en este reino, nosotros vivimos en la voluntad de Dios y qué privilegio. Sinceramente no hay palabras para describir esto. Imagínense que saber que nosotros somos parte del plan maravilloso de Dios. Qué lindo. Estar aquí, tener ese privilegio. Es que es maravilloso, es maravilloso. Por eso el Señor dijo, a los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijo de Anoche en la Dios. iglesia hablábamos acerca de lo glorioso que son los ángeles de Dios. No podemos restarle nada en gloria a los benditos ángeles del Señor, porque ellos, dice la Biblia, son seres espirituales que el Rey ha destinado para nuestro servicio, a nuestro cuidado, Exactamente. inclusive. Y sin embargo, dice la Biblia, ¿a quién de los ángeles jamás Dios llamó su hijo? Ujú. A su Hijo unigénito, a Jesucristo, le llamó hijo, Qué privilegio. ¿verdad? Wow. Y ahora viene Él y dice, y yo les doy a ustedes la potestad de ser hechos hijos de hijos. Dios. Un ángel no le puede decir a Dios, Padre en el cielo, papá. Y sin embargo, nosotros somos sus chiquitos, Exactamente. somos sus niños, somos sus hijos. Entonces, yo necesito que alguien que me escuche y vea esto comprenda. El enemigo se ha encargado de diluir y quitarle esencia al poder que tiene el título Hijo de Dios. Pero que no se les olvide que cuando Jesucristo decía, yo soy el Hijo de Dios, hasta lo querían matar, porque eso los religiosos lo consideraban blasfemia. Nadie podía decir eso. ¿Saben por qué? Porque llamarse Hijo de Dios, decía la Biblia, era hacerse igual que Él, que Dios Padre. Y Exactamente. sin embargo, hoy nosotros somos hijos de Dios. Pero otra vez, pareciera que cualquier vaca. Que no se entiende, no se entiende. Porque cuando nos vamos al principio, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Simplemente con esas dos palabras deberíamos de entender de que somos demasiado importantes para Dios. Porque como usted decía, miramos la creación y nada en la creación. Ni siquiera los ángeles, que son perfectos, que no han pecado, por lo menos los ángeles que están con Sí, Dios, sí, sí. son tan perfectos, no han pecado, pero ni ellos tienen la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles que son tan poderosos, porque hay unos ángeles que, wow, si nos ponemos a estudiar lo que son los ángeles, demasiado poderosos, y ni ellos no les ha dado potestad de llamarles o de decir Dios son mis hijos. Porque incluso usted decía hace ratito, Cristo Jesús no se hizo ángel para salvar a los ángeles. Ujú. Se hizo hombre para darle salvación a los hombres. Entonces, Así es. ¿qué tan importantes somos? Y esa es una de las cosas que muchas veces, pastor, por ejemplo, en mi vida, porque yo nací en un pueblito por una cumbre que se llamaba el Edén, pero no tenía nada de Edén, que era montaña, había polvo, muchas veces descalzo. Obvio, cuando yo veo ese estilo de vida, voy a decir, pero ¿qué hijo de Dios? ¿Cómo hablar de gloria? ¿Cómo hablar de cosas grandes cuando simplemente nací en un pueblito y no tengo ni siquiera
ni siquiera dinero, pues, una persona pobre. Pero como no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con mi esencia, con Mm. quién soy yo, con quién es mi padre. Y cuando uno entiende eso, entonces uno sabe que antes, cuando nadie daba un peso por ti, porque naciste en la pobreza, ni tenías ni educación, y el Espíritu Santo te revela que tú eres hijo de Dios, y vas a lo que es hijo de Dios, que cuando Dios habla de sus hijos, dice, son mi mayor tesoro. Wow. O sea, miras el universo, mira los planetas, las constelaciones, el sistema solar, el oro, los diamantes, los mares, todo eso. Y Dios dice, no, ustedes son mi mayor Qué tesoro. terrible. Mira, y ya necesito que paremos. Lamentablemente, es que este programa dijimos que iba a ser de 30 minutos. Pero de verdad que hay tanto para hablar. Hay tanto. Pero Alex, ahora necesito que te tomes, qué sé yo, un minuto, minuto y medio, para que me le digas ahí a tus hermanos que están viendo esto hoy, que sí creen ser hijos de Dios y que están creyendo que están haciendo las cosas para no avergonzar el reino de su Padre. ¿Cuál es el mensaje, el consejo que le dejarías a ellos para que continúen en este camino? Bueno, la Biblia tiene un pasaje muy importante y dice que aquel que persevere hasta el final, este será salvo. Creemos que todos nosotros fuimos escogidos y predestinados por Dios para hacer cosas grandes y maravillosas. La Biblia también dice que Dios nos llama, pero también dice la Biblia que Dios nos escoge. Y yo espero en mi corazón que todos los que estén viendo no solamente sean los llamados de Dios, sino que sean aquellos escogidos de parte de Dios. Y que sigan adelante, realmente sigan adelante, sigan mostrando este reino, que tengan, como dijo usted hace ratito, esa comunión con Dios y que le pidan a Dios que le revele estos misterios, que le revele su reino, que su reino pueda hacer cosas extraordinarias en su corazón. Y que sigamos porque al final del día no importa en qué parte del mundo estemos, algunos pueden estar en otros países, al final todos estamos trabajando para el mismo reino. Qué lindo. Y eso es lo que nosotros creemos. Amén. Así que... Amén, amén, amén. Bueno, familia, como ya están escuchando, este es un tema, como siempre decimos, largo, largo, largo. Podemos pasar una vida entera hablando de esto y no nos vamos a cansar. Pero, como dice mi amigo, yo quiero también dejarles muy claramente en sus corazones esta idea. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, comprende lo que estás creyendo, compréndelo, entiéndelo en lo más profundo de tu ser y vive conforme a eso. Yo no sé qué es lo que signifique eso en tu mente, cómo debas de vivir conforme a eso, pero métete muy fuertemente en tu corazón que lo último que quieres hacer mientras caminas por esta tierra es avergonzar el nombre de tu Padre, es poner en vergüenza este bendito reino. No te llenes la boca en decir soy cristiano, soy esto, soy aquello, si no lo estás dispuesto a vivir. A los primeros creyentes, cuando le dijeron cristianos, le dijeron como burla, parecen pequeños cristos. Ya quisiera yo que me digan cristiano porque me parezco a mi Cristo, pero no porque soy parte de una religión. No, si vas a vivir esto, vívelo de verdad. Muestra el reino de Dios aquí en la tierra, porque ese es el llamado que te han hecho. Así es. Mi amigo, Doctor, una vez más, un placer. muchísimas gracias. Wow, disfruto mucho este momento. Compartirlo contigo es una alegría grande. Gracias, doctor. Igualmente. Y que vengan muchos años, mano, para seguir haciendo esto. Amén. Claro que sí, pastor. Yo siento como que desde arriba me han visto hoy haciendo esto. Qué bonito. Y está contento, papá. Sí, pastor. Porque no estamos simplemente hablando de esto, lo estamos Lo viviendo. estamos viendo. Y eso es lo más importante. Así es. Eso es lo más importante. Muy buenas Gracias. tardes, entonces nos vemos la próxima semana, si así el Rey lo permite. Tu reino vivo, feliz por eso estoy. Mi vida es su habitación, Él es el dueño de mi corazón.